quieres comprar vivienda y no sabes por dónde empezar, te invaden los miedos de no saber qué documentos están firmando. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lady Noreña, abogada especialista en derecho inmobiliario, y en este canal vamos a aprender diferentes temas inmobiliarios que nos van a ayudar a comprar casa de una manera tranquila y exitosa. He decidido empezar este canal y este hermoso proyecto que me motiva mucho con una pregunta que le genera muchísimo dolor a las personas y quise resolverla, y es: ¿cómo desisto sin perder tanto dinero de mi compra de vivienda nueva sobre planos, una compra que quizás hicimos de una manera no muy consciente, sin revisar muy bien los documentos que estábamos firmando? Esta pregunta de verdad que me la hacen mucho, y lo que les decía y les mencionaba genera muchísimo dolor en las personas, porque si yo hice una compra mal hecha y no sé cómo hacer correctamente el desistimiento de la compra, pues voy a perder dinero. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que yo tengo que revisar a la hora de que vaya a hacer el desistimiento? Si voy a hacer un desistimiento sin justa causa o con justa causa. Normalmente cuando compramos viviendas nuevas sobre plano nos ponen a firmar unos formatos. Esos formatos son una carta de instrucción, un contrato por adhesión o un contrato fiduciario, pero en esencia tienen el mismo clausulado. ¿Cuál es? Que es la fiducia va a administrar los recursos del proyecto hasta que el proyecto cumpla una serie de requisitos los cuales vamos a llamar condiciones de giro, para declarar el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es el inicio de la obra, y en ese momento, cuando ya se declare el punto de equilibrio, la fiducia le va a entregar el dinero a la constructora. ¿Por qué hago esta introducción previa? Porque para todo esto que acabo de mencionar está el clausulado que vamos a firmar: carta de instrucciones, contrato por adhesión o contrato fiduciario. En estos contratos, aparte pues de mencionarse el tema de la administración de los recursos de la fiducia, también vamos a encontrar la cláusula de desistimiento, penalidad, penalidad por desistimiento, tiene diferentes nombres. En esta cláusula vamos a encontrar pues cuál es el porcentaje de la penalidad. Casi siempre en los últimos encargos que he revisado es el 10%, 15%, pero sobre el valor total del inmueble. Normalmente en estos contratos por adhesión, que fueron los que ya acabé de mencionar, estas cláusulas nosotros no las vamos a negociar, por eso se llaman adhesión. Yo me adhiero al clausulado ya preestablecido de la constructora, y no voy a encontrar, en la mayoría de los casos, muy pocos contratos sí contienen justas causas de desistimiento, pero en la mayoría no las contienen. Entonces, la gente me pregunta: Lady, ¿yo por qué puedo desistir por justa causa? Y aquí nos salimos un poco del marco del contrato y nos saltamos a las políticas internas de desistimiento que puede tener la constructora, las cuales puedo preguntar yo antes de firmar los documentos. Es decir, como sabemos que son contratos por adhesión con clausulado preestablecido, podemos decirle a la chica que nos está atendiendo durante el proceso de la compra del inmueble: ven, si yo tengo alguna justa causa para desistir del proyecto, ¿cuáles son las políticas que el proyecto o la constructora maneja respecto a esos desistimientos? Entonces aquí vamos a entrar en lo que son las justas causas, que podrían ser entendidas por las constructoras, haciendo la salvedad que no el 100% de las constructoras las admiten, pero sí hay un porcentaje muy grande en el mercado que admiten estas justas causas y permiten disminuir la cláusula penal o incluso no cobrarla. Dentro de las justas causas que podemos encontrar para terminar esos contratos sin que me cobren la penalidad completa o no me la cobren, es que me despidan de mi empleo sin justa causa. Entonces aquí hay que hacer pues como paréntesis y comillas, porque es importante que sea sin justa causa. ¿Por qué? Porque entonces, si yo estoy trabajando, tengo un contrato laboral, pero en ese contrato laboral yo me cansé, pues no quiero seguir, ya no me aguanto mi jefe, renuncio. El renunciar ya se entiende como que está en mi voluntad y fue algo que yo pude controlar. Entonces, si yo renuncio de mi empleo, no puedo decirle a la constructora: mira, estoy sin empleo, no tengo con qué pagar la cuota inicial, porque fue mi decisión. Yo fui consciente de los contratos que firmé, de las obligaciones que adquirí, y antes de renunciar debí tener pues como un plan de contingencia de cómo iba a hacer con la compra del apartamento. Diferente si nos saltamos al escenario de que estoy trabajando muy cómoda, no sé, hay recorte de personal o incluso liquidaron mi empresa con esa crisis financiera que están pasando algunos sectores económicos, completamente ajeno a mi voluntad, completamente imprevisible para mí, completamente irresistible. Entonces es una justa causa que yo le puedo demostrar a la constructora para decirle: venga, no me cobre la penalidad. Pero aquí, súper importante, tenemos que tener esa carta de despido, y adicional, pues la carta de despido tiene que decir que es un despido sin justa causa y que va a proceder la indemnización por despido injustificado. Algo que la gente me pregunta mucho y es: ¿cómo hago en el caso de los prestadores de servicio, las personas que son independientes, que pues si bien no los despiden a alguien, no los puede despedir a alguien
pues se acaba el contrato, se acaba el negocio que estoy haciendo o mis ingresos disminuyen. Aquí el tema es un poquito más delicado porque no es como tan bien admitido o recibido por las políticas de las constructoras, pero si hacemos pues como un debido, pues demostrar que mis ingresos realmente sí bajaron, yo ahí puedo de pronto hacerle conciencia a la constructora y puede que me cobren una penalidad, pero más bajita. La segunda justa causa que podemos encontrar es genérica, se llama calamidad doméstica. ¿Qué es una calamidad doméstica? Por ejemplo, que yo estoy en una enfermedad que me impide continuar trabajando, mis ingresos disminuyeron o alguien de mi grupo familiar, por ejemplo, mi hijo, está también en una enfermedad grave y no puedo seguir pues trabajando por cuidarlo a él. Entonces, en este caso, tengo también que probar, recuerde que en este caso todo es como las pruebas que yo le aporté a la constructora con la historia clínica de la persona, pues en el caso mío sería, por ejemplo, yo o mi hijo, ¿cierto? Y con esa justa causa puedo pedirle a la constructora que entienda que la razón por la que estoy pidiendo desistir o que ya no puedo cumplir con ese contrato que tengo firmado es completamente ajena a mi voluntad. O sea, la clave entre las justas causas para poder desistir del contrato es que sea una causa ajena a mi voluntad. Por eso decíamos, en el caso del despido, que sea un despido injustificado. Y en el caso de la calamidad doméstica, que sea también algo que yo no pueda controlar, el tema de las enfermedades, pues también se nos sale mucho de las manos. Entonces aquí ya la gente me dice, Lady, si yo no estoy en ninguna de estas justas causas, esto es un tema que genera muchos dolores, porque igual, si no tengo la justa causa, voy a perder dinero. Entonces siempre por eso, para no caer en esta situación, lo que hay que hacer es como leer muy bien los documentos antes de firmarlos. Porque ¿qué puede hacer un desistimiento sin una justa causa? Por ejemplo, que yo firmé los documentos y no cuidé mi capacidad de endeudamiento, fui irresponsable, me sobreendeudé y en ese caso pues no voy a tener con qué continuar con el negocio. Como es un tema que cae en mi voluntad, pues es muy difícil que la constructora te diga, ven, no te cobro, ¿cierto? Pero todo depende de cómo se los pongamos a la constructora. Y aquí un tema también súper importante. Hay mucha gente que ha sido víctima de suplantación porque se le perdieron los documentos en algún momento y resulta con reportes que no contaban. El tema de la suplantación, si lo sabemos exponer, también las constructoras pueden entenderlo como una justa causa y si tenemos suficiente tiempo para subsanar esa situación, como arreglarle que nos presten, la constructora, si se los ponemos adecuadamente, nos va a dar ese plazo. Volvemos al caso, listo, no tengo justa causa. ¿Cómo hago para desistir? Aquí sí toca revisar bien qué documentos tengo firmados, cuál es la cláusula de penalidad y entrar a revisar con la constructora qué alternativas nos pueden ofrecer para que no nos cobren la penalidad. En este caso, por ejemplo, muchas veces las constructoras ofrecen la alternativa de hacer cesión de derechos a familiares o amigos para que no nos cobren la penalidad. Si no tengo a quién hacerle la cesión de derechos o a quién venderle mis derechos fiduciarios, aquí sí nos toca pagar la penalidad completa. Muchas personas en esta situación de me dicen, Lady, mira, yo no tengo una justa causa, pero no podríamos demandar la cláusula de desistimiento por ser una cláusula abusiva. Este tema de la abusividad de una cláusula es un tema que hay que mirar con lupa, porque digamos que toda la información previa hasta acá la estábamos haciendo en arreglo directo con la constructora. Es decir, yo me voy directamente a la constructora, les pongo mi situación y normalmente es un proceso más cortico, es más directo y me puedo tardar menos tiempo llegando a una negociación con la constructora si la constructora tiene buenos tiempos de respuesta. Pero si yo ya no logré absolutamente nada con la constructora y quiero que la cláusula sea revisada por un tema, si es abusivo o no, pues ya tengo que irme a otra etapa que es de la etapa de demanda, ¿cierto? Mucha gente siente o percibe que está siendo abusado, pero hay que revisar muy bien la cláusula porque no todas las redacciones de las cláusulas de penalidad pueden ser abusivas porque eso es un tema que tiene que revisar pues como el juez dentro de todo. Para explicarlo en este video y no dejarlo con las dudas, ¿qué hace que una cláusula sea abusiva? Lo primero pues es que no, generalmente los contratos por adhesión, como son cláusulas que yo no negocié, a mí nunca me preguntaron si quería tener una cláusula de penalidad del 10% sobre el valor del inmueble o del 10% sobre los recursos aportados en fiducia, ya hace que la autonomía de la voluntad, que es un principio que rige todos los contratos, pues mía, yo no la haya aplicado, ¿cierto? Y adicional, pues el tema de una cláusula abusiva, lo que sucede es que se está perjudicando el equilibrio del contrato. Entonces aquí viene el tema importante. El listado de las cláusulas que pueden ser abusivas lo encontramos en el artículo 43 de la ley 1480 del 2011 para el caso del Estatuto del Consumidor. La Superintendencia Financiera, por su lado, también ha hecho
unas menciones de lo que considera una cláusula exorbitante, que vendría a ser lo mismo. Entonces, una de las características que puede tener una cláusula abusiva en el tema de la penalidad es que protege a una de las partes dentro del contrato, porque la naturaleza misma de los contratos es que las cláusulas apliquen en ambas vías. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí como comprador me van a imponer una cláusula porque estoy incumpliendo, la misma cláusula también debería establecer el supuesto en el que si la constructora me está incumpliendo a mí, pues ellos también me cubran a mí esa cláusula, pues esa cláusula de penalidad me pueda proteger a mí. El tema de las cláusulas abusivas o exorbitantes, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que en un contrato yo encuentre una cláusula de estas? Es que es ineficaz de pleno derecho, es decir, no me la pueden aplicar, pero el contrato, el resto del contrato no, normalmente no es invalidado, es decir, sigue teniendo efectos jurídicos, las obligaciones y derechos pueden seguir siendo exigibles. Pero en el tema inmobiliario o constructor, pues yo simplemente no puedo decir a la constructora, vea, yo considero que esta cláusula es abusiva, no me la aplique porque no la van a, pues no nos van a hacer caso, nos van a ignorar por completo. Entonces aquí era lo que les decía, pues nos tocaría irnos ante un juez que revise si es cierto nuestro sentir, si la cláusula es abusiva o no, y ya el tercero imparcial, que sería el juez, declararía si es abusiva o no. Y digamos que en este proceso de demanda, pues nos vamos a tardar un poquito más que en la etapa de arreglo directo, que fue la que inicialmente explicamos. Pero ya sabemos, para ir como concluyendo en este video, que lo más importante en la compra de vivienda siempre va a ser revisar los documentos antes de firmarlos, y si ya por algún motivo no supimos hacerlo antes de firmarlo y ya estamos como en la necesidad de desistir del contrato o de desistir de la compra, pues apoyarnos de una persona que sea experta en el tema, un abogado que nos ayude para no perder tanto dinero, porque los casos que he visto en este mercado y en esta experiencia en la que yo me muevo es que quien no hace ninguna gestión ante la constructora es quien pierde la plata, pero normalmente quien hace alguna gestión, algo de dinero vuelve a recibir. No olvides seguirme en mis otras redes sociales, como me encuentras en Instagram y en TikTok como abogada inmobiliaria Lady Noreña, y no olvides suscribirte a este canal de YouTube.